desde agosto del 2013, cuando el presidente de la República anuncia que la crisis llegó al Perú, de pronto todos vemos el aspecto del comercio exterior con mucha preocupación. Bueno, todo este entorno globalizado en el que se desenvuelve la economía y el comercio exterior peruano tiene una explicación, y la explicación es bastante, vamos a llamarle coincidente con la opinión que han venido brindando en los últimos tiempos a algunos economistas o exministros de Economía, ¿ok? ¿Qué ha pasado en el Perú? Miren, el crecimiento económico del Perú desde los inicios del año 2000 hasta la actualidad se ha debido fundamentalmente a 4 factores. Uno de los factores muy importantes fue la inversión extranjera directa. El Perú se había convertido en la plaza favorita para recibir la mayor cantidad de inversión, sobre todo en el sector minero. Todo eso tuvo un lamentable final a raíz del conflicto que se suscitó con la compañía minera Conga. De ahí para adelante, los inversionistas vieron con bastante cautela el seguir invirtiendo en el Perú, porque consideraron que las condiciones de gobernabilidad no estaban claras y pequeños líderes regionales tenían mucho poder, mucha influencia a nivel nacional, y eso les generaba enorme preocupación. Por ello es que gran parte de la inversión extranjera directa proyectada para los años 2013 y 2014 no llegaron en el volumen que habíamos deseado, y eso generó también un factor de desaceleración económica. El otro tema son las exportaciones. ¿Qué pasó en materia de exportaciones? Bueno, nosotros tenemos 3 tratados de libre comercio muy importantes: Estados Unidos, China y Unión Europea. ¿Qué pasó con Estados Unidos en el 2008? Hubo la famosa burbuja financiera que generó un pequeño bache, ¿no es cierto?, en la economía norteamericana, y eso obligó a que detuvieran las compras a diferentes partes del mundo, no solo al Perú, pues exportábamos menos. ¿Qué pasó en Europa? Un fenómeno similar. Pero ¿saben qué fue lo más dramático? Nosotros esperábamos con mucha ansia, con mucha esperanza, que China será la que tomara la posta y siguiera comprándole al Perú al mismo volumen que siempre estuvo comprando. Lamentablemente eso no ocurrió. La última reunión del Partido Comunista Chino para la rotación de los cargos directivos a nivel estatal tomó una decisión que a nosotros nos preocupó tremendamente. Tomaron la decisión de frenar las compras y frenar el crecimiento económico ante el temor de que se suscite un sobrecalentamiento en la economía y puedan ser arrastrados por las crisis que se están experimentando tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso al Perú le generó un tremendo impacto, porque significaba una menor venta de minerales y con ello también la caída del precio a nivel internacional, porque como todos sabemos, China es el principal consumidor de esta materia prima. ¿Okay? Entonces por ahí también no fue mal. En el tema de la inversión estatal en infraestructura, durante este periodo de gobierno hasta la actualidad, no se han hecho las grandes transformaciones que el Perú demanda. Hemos avanzado muy lento, hemos avanzado detenidamente. Tan es así que hace menos de 48 horas recién el presidente ha anunciado que ya tienen aprobado el compromiso financiero con el BID para hacer la línea 2 del metro. Y si revisamos un poco los documentos que están en proinversión, vamos a encontrar una gran sorpresa. Resulta que todo lo que se ha hecho ahora se planificó a finales del gobierno pasado. Solamente era cuestión de buscar los contactos, los compromisos y firmarlo. Nos demoramos mucho en tomar decisiones para aplicar un plan que ya existía. Y eso se refleja también a nivel regional. Muchas regiones que tienen alta recaudación por el canon minero y las regalías no están utilizando convenientemente esos recursos para generar progreso, bienestar, desarrollo, trabajo, empleo. No lo están haciendo. Prueba de ello es que, por ejemplo, Ancash, que tiene una alta recaudación por el canon minero, ha sufrido tremendos embates a raíz de esa crisis que hay por los temas de corrupción con el anterior presidente regional, y a su vez también porque el gobierno tomó una decisión. Cuando vio los primeros brotes de dificultades en los gobiernos regionales por temas de corrupción, etc., decidió simplemente cerrar el caño de los recursos y decirles: no les autorizo ningún gasto hasta que no terminemos el proceso de investigación y las autoridades hagan su papel. Bueno, pues lamentablemente eso trae una consecuencia. Cuando el Estado no invierte sus recursos, no genera empleo, no genera desarrollo y tampoco genera crecimiento económico. Donde sí estamos bien, con nota probatoria, es en el consumo interno. Naciones como Corea, Malasia, Singapur
¿ok? La propia China también se mueven, crecen y se mantienen expectantes gracias a la habilidad y la madurez de su consumo interno. Es sólido el consumo interno en el Perú. ¿Por qué sostenemos esta tesis? No lo decimos nosotros, lo dicen los principales indicadores económicos. Aquí estuvo, ¿no es cierto?, la directora general del Fondo Monetario Internacional y dijo una frase que ha pasado desapercibida. Dijo: nosotros confiamos en el Perú para que siga siendo el país en Latinoamérica de crecimiento constante, porque nuestra confianza está en el alto consumo interno que hemos visto, no solo en la capital, sino en las principales regiones. Ejemplo, viene la campaña navideña y los importadores se han preparado desde inicios de octubre y han hecho sus trámites aduaneros, han desaduanado carga, han colocado los productos ya listos para empezar esta fiebre comercial que va a generar un movimiento bastante interesante en la economía. El consumo interno genera también aceleración económica, crecimiento económico, porque permite que la cadena de pagos haga relanzar la economía. Entonces, resulta que esta forma en que crecía económicamente el Perú ha variado, pero ha variado no solamente por responsabilidad del gobierno actual, no echamos la culpa de todo, ¿ok? También ha variado porque le tocó un entorno desfavorable, ¿ok? Al gobierno anterior le tocó justo la firma de los TLCs, le tocó justo el alza de los minerales en el mercado internacional, le tocó justo la oportunidad de ser sede de las dos cumbres mundiales más importantes en el planeta, la reunión de APEC y la reunión de América Latina, Unión Europea y el Caribe, al Cuba. Le tocó realmente un entorno favorable y por eso es que navegaba la economía con viento a su favor. En esta etapa del gobierno de Ollanta lo que ha ocurrido es que primero nos dijeron que tenían el viento en contra, ¿no? Y al final no tuvieron otra alternativa más que aceptar la verdad. Teníamos el viento en contra. Y si tienes el viento en contra, lo que te queda por hacer es aplicar los correctivos, las medidas necesarias para efecto de que se pueda paliar técnicamente esta desaceleración que ya se venía presagiando desde el inicio del 2013. Un ejemplo sencillo, miren, en materia de exportaciones. El Perú ha ido creciendo en exportaciones desde el inicio del año 90 para adelante. Pero ¿por qué es que no seguimos creciendo? ¿Por qué nos hemos quedado estancados? Bueno, pues porque pensábamos que ese milagro se iba a repetir siempre y que era un piloto automático el crecimiento de las exportaciones. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. La economía tiene sus ciclos y los ciclos de la economía se repiten a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay que estar sintonizando con la realidad en el mundo del comercio internacional para aplicar las medidas en su oportunidad y no demorarnos tanto. Al demorarnos, hacemos que el importador o el exportador pierda. Por ejemplo, miren, el exportador hoy vive esperanzado de el saldo a favor, materia y beneficio, es decir, de la devolución del IGB. ¿Ok? El saldo a favor del exportador para ellos es realmente una herramienta vía IGB para lograr competitividad en el mercado. Y sobre esta materia hay mucha controversia, mucha discusión. ¿Qué discusión hay desde el punto de vista del sector exportador? Ellos consideran que el mecanismo que está vigente desde el año 2005 hasta la actualidad no ha sufrido variación. Existe el PDV exportador, existe el registro de importaciones y facturas de compra y existe la obligatoriedad de presentar ante la aduana las declaraciones debidamente regularizadas para iniciar un proceso de solicitud de devolución del IGB. Proceso que demanda tiempo y demanda también fiscalizaciones previas. Y eso al exportador como que le espanta un poquito, dice, pero se puede pedir un beneficio para que vengas y me visiten, si me dicen mis libros, si tengo un error, resulta que de lo que estoy solicitando vía costo-beneficio, podría poner en riesgo mi patrimonio, entonces todavía no pide el beneficio, mejor espero, ¿ya? Ese tipo de, por ejemplo, de decisiones gerenciales en materia de empresarial, en materia de importación y exportaciones, genera un impacto en la economía, porque el exportador espera siempre reglas de juego transparentes, claras. Y miren, yo les he traído un tema que es un ejemplo de lo que está ocurriendo en la coyuntura actual. El ejemplo es el drawback. El drawback, estimados amigos, se ha convertido en el talón de Aquiles de este gobierno. Por un tema, yo considero innecesario, o sea, fue una opinión realmente bastante, yo diría, apresurada lo que tomaron. Ellos dijeron,
El drawback está haciendo que el Perú no cumpla compromisos internacionales en la OMC. No le permite al Perú cumplir un compromiso. ¿Qué compromiso hablamos? El compromiso de la lucha contra el dumping, los subsidios y el comercio desleal. Sí, pero si nosotros estamos insinuando que con el drawback estamos aportando al dumping y los subsidios, entonces estamos yendo en contra del sentido de la historia. Porque resulta que si nos damos un paseíto por los países vecinos, los más cercanos, vamos a encontrar que Ecuador tiene drawback, Chile tiene drawback, Colombia tiene drawback, ¿ok? Los países amigos tienen drawback. Es más, miren, yo he visitado este tipo de temas y he revisado bastante literatura también, mucha legislación. Me he intercambiado correos con algunos aduaneros en Chile, en Ecuador, en Colombia, y ellos me manifiestan que el drawback en su país es un drawback escalonado. No damos 5% del mundo, ¿no? Bueno, pues en otros países cercanos dan 8 o 10% dependiendo del sector al cual quieren favorecer. Y ellos, ¿por qué entonces preocupan la decisión de disminuir el drawback? Para reducirlo. Si se supone que todos somos miembros de la OMC, ¿vieron? Siendo un beneficio tributario, al exportador le permite con ese 5% tratar de buscar un precio competitivo en el mercado nacional, internacional, de modo que puedan vender más. Si ellos ya tienen asegurado la devolución de parte de este beneficio de un 5%, se pueden dar las licencias para colocar un precio que sea altamente competitivo en el mercado internacional y ganar por puesta de mano una cartera mayor de clientes y mercado. ¿Ok? Los nichos de mercado en el mercado internacional son bastante difíciles. ¿Ok? La competencia ahí es cruel y si no tienen el respaldo de sus propios gobiernos, la verdad que ingresan a entrar a las ligas grandes con falta de entrenamiento y de respaldo. Entonces, por eso es que nosotros somos defensores de este sistema que tiene un solo requisito. Miren, para que el exportador obtenga el drawback, recordemos que debe demostrarle ante la aduana que ha intervenido en su proceso productivo al menos un insumo importado que haya pagado la totalidad de los hechos arancelarios. El gobierno actual tomó una decisión, sacó un decreto supremo de un día para otro corrigiendo un error en las partidas, porque el primer error fue: empezamos un fin de semana largo, un jueves, y dijo, vía decreto supremo, vamos a colocar el 0% del valor a 1.800 partidas arancelarias. Los todos felices. Los exportadores despertaron y dijeron, pero en esas 1.800 están más de 700 que son mías y que yo necesito que sigan pagando aranceles porque si no voy a perder el robaje. Esos insumos, esas materias primas yo los necesito pagando aranceles porque si no me accedo al robaje. Y hicieron sus protestas. Y el gobierno le dijo, calma. Lo que estamos estudiando y lo vamos a solucionar inmediatamente. Muy bien. Un jueves sale un decreto supremo y el día miércoles siguiente sale el otro diciendo ya, perfecto, vamos a reemplazar el anexo de esas partidas arancelarias que eran 1.800 por este nuevo que es 1.085 nada más. O sea, extrajeron todo lo que los exportadores pidieron. Y los exportadores estaban felices. Ganamos. Excelente, nos hicieron caso, ¿ya ves? Eso es cuando estamos unidos. Sí, pero leen el artículo segundo. Decidimos decreto supremo. Artículo segundo del decreto supremo 314-2014. ¿Qué dice? Hasta el 31 de diciembre va a quedar en el 5%, por si acaso, ¿no? Porque a partir de enero del 2015 baja a 4. Y como la maldad que no es completa no es maldad, a partir del 1 de enero del 2016 baja a 3. Menos mal que en el 2016 ya se van. Si no, bajaba a 2, 1 y se acabó la historia. ¿Vieron? Esas son, miren, las decisiones a veces apresuradas que se toman a nivel estatal, que generan en el exportador una suerte de desconfianza respecto al sistema legal sobre el cual desenvuelven sus operaciones. Lo que nosotros pretendemos demostrar en este módulo, gracias al aporte de Lilian, de César, es cómo se va a desenvolver o cómo debe actuar el empresario vía importación, exportación, almacenes, agencias marítimas frente a este entorno que es tan competitivo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que esto no influya en mis negocios? ¿Okay? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué herramientas legales, lícitas existen para no perder competitividad frente a una amenaza, a un entorno que es desfavorable, como en este caso? ¿Okay? Esta, por ejemplo, es una de las grandes oportunidades que tiene el exportador para echar a andar hasta finales del próximo gobierno su capacidad gerencial para no perder competitividad, porque si se echa al abandono, no solamente va a generar crisis, desempleo, ¿no es cierto?, y falta de oportunidades en el Perú, sino también va a darle la razón a quienes critican el drawback y consideran un pequeño sector que el drawback debería desaparecer. ¿Saben por qué? Porque por ahí está insinuando
que el exportador con ese 5% está financiando gastos corrientes. Y eso sí es peligroso. O sea, una empresa exportadora que se esperanza de droga para pagar planillas, para pagar proveedores, está condenada a morir. Porque acuérdense que el droga está sujeto a fiscalizaciones, a controles aduaneros, a supervisiones. Eso quiere decir que si la administración le niega el beneficio, se quedó sin pagar planillas, se quedó sin sustento. Muy bien, por eso yo sostengo que, y lo dije en la primera reunión que tuvimos nosotros en AEX, que ahora le toca al sector exportador, sobre la base de la regla de juego que ya está establecida, empezar a idear otras fórmulas lícitas, ¿no es cierto?, técnicas, económicas o financieras, para mantener su predominio en el mercado. ¿Ya? De eso vamos a ver en los módulos, ¿ok? Porque hay muchas herramientas. Una de ellas les cuento yo, se las adelanto. Si a mí me dicen que a partir de enero del 2015 todos los insumos van a bajar, o todos los beneficios van a bajar al 4%, significa entonces que debo apresurarme, ¿no es cierto?, antes que se acabe cada tramo, por tratar de lanzar todas mis declaraciones. Y eso va a ocurrir los días 29, 30 y 31 de diciembre. Va a haber un aluvión de solicitud de droga, porque todos van a querer coger lo poco que quede de ese 5%, porque a partir de enero la historia va a cambiar. ¿Ok? Ese es un tema. Otro tema es, si a mí me estás diciendo que de las 1.800 partidas solamente rescató 700 y de repente en las otras están esos insumos que yo necesitaba pagar aranceles para no perder el droga, entonces aquí te herramienta. La solución podría ser, hablo en condicional, que el exportador migre al sistema de envíos de entrega rápida, que vamos a ver en el segundo módulo. ¿Okay? El sistema de envíos de entrega rápida tiene mucho que ver con este mecanismo, porque el sistema de envío de entrega rápida tiene 3 categorías, y la categoría 3 tiene su partida arancelaria propia, paga 4%. Entonces, si por un lado, vía un decreto supremo, el gobierno dice que el arancel es 0%, pero si yo lo traigo por este sistema, termino pagando 4%, ya recuperé el droga. ¿Bien? Entonces, tienen que idear así, mecanismos gerenciales, prácticos, operativos, para llevar adelante la competitividad en el manejo empresarial. Ahora, echémosle una mirada a unas cifras que acabo de traer yo de MINCETUR. Los amigos de MINCETUR me pasaron estas cifras, ¿ok? Miren ustedes la evolución desde los años 80 hasta finales del 2013 de las exportaciones. ¿Qué encontramos? Encontramos que a partir del 2002 en adelante se empieza a ver notoriamente el crecimiento de las exportaciones. Si nosotros revisamos el periodo del 80 al 2000 en 20 años, demoramos demasiado en duplicar el volumen de exportaciones, miren. Nos demoramos 20 años. Pero luego, después del 2000 para adelante, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurrió, no? O alguien que renunció por fax, ¿ya? De ahí para adelante se recuperó la democracia, entre comillas. La historia empezó a cambiar y resulta que del 2000 al 2008 se cuadruplicaron las exportaciones. Crecimos rápidamente a partir del 2000. Cuando reinsertamos a la economía internacional, fuimos sujetos de crédito y pudimos vender la mayor cantidad de mercancías y pudimos ser actores en el comercio internacional. Pero luego nos enfrentamos nosotros del 2009 al 2011, miren, en la misma curva de crecimiento, ¿ok? Y la curva de crecimiento hacía que miráramos a finales del gobierno de García como una cifra histórica y con la posibilidad de duplicarlo a finales del gobierno de Ollanta, porque si cada periodo gubernamental está duplicando las exportaciones, significa entonces que al terminar el gobierno actual esto debería estar en 90. Pero miren lo que pasó. Este año vamos a cerrar cerca de los 45.000 millones de dólares. Por ahí vamos a cerrar con un poquito de suerte. Todavía quedan unas semanitas más de edición que estamos esperando, sino que hay algunos embarques para poder subir la cifra, ¿ok? Entonces significa que si nosotros como exportadores ya sabemos que tenemos dificultades en materia legal por los beneficios tributarios, por el tema del droga, por la devolución del IGB, podemos echar mano entonces a un acuerdo comercial o a determinados acuerdos comerciales que no nos hagan perder competitividad. Recordemos que nosotros hemos ido firmando acuerdos comerciales a lo largo del tiempo, ¿ok? Y esos acuerdos comerciales han ido cubriendo progresivamente la mayor cantidad
de las operaciones de comercio exterior en el Perú en los últimos 10 años. Es lo que más hemos logrado. Miren ustedes, nosotros en el 2014 hemos registrado 17 acuerdos de tercera generación. ¿Qué significa acuerdo de tercera generación? Son los famosos TLCs, en el que no solamente estamos analizando y debatiendo los temas arancelarios para dejar de cobrar tributos a la importación de productos extranjeros al Perú, sino que estamos logrando, como es tercera generación, colocar en el mercado internacional la marca Perú, los productos de bandera, el origen de algunas mercancías como oriundas del Perú para que sea reconocida internacionalmente. Y así tenemos que hemos colocado el pisco, hemos colocado el maíz, hemos colocado la cerámica de Chulucanas, el algodón pima, los espárragos. Y estamos entonces en una suerte de que si por un lado, desde el punto de vista nacional, interno, existen algunos vientos en contra, por fuera tenemos algunas herramientas todavía por utilizar. Los TLCs que se han firmado hasta la actualidad nos han permitido ingresar a 61 economías importantes en el planeta, y esta cobertura de los acuerdos a nivel internacional lo que nos trae como resultado es que el 95% del comercio exterior del Perú, esto es aproximadamente unos 80.000 millones de dólares, se hacen vía TLCs. O sea, todos los exportadores echan la mano a los TLCs y lo hacen con singular acierto. Ahora, esto significa entonces que deberíamos nosotros, de una forma bastante ágil, revisar el mapa del mundo y ver dónde están ubicados la red de acuerdos comerciales. Miren, los acuerdos que están vigentes, ¿dónde los tenemos? Los tenemos con la Unión Europea, con el EFTA, que agarra los Países Bajos, con China, con Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur. Nos vamos a Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Venezuela, Comunidad Andina, Chile y Mercosur. Esos son los acuerdos vigentes. Son los de mayor participación en el comercio exterior peruano, tanto para exportar como para importar. En los dos casos los utilizamos. No solo lo utilizamos para exportar, también lo usamos para saber de qué país conviene traer algunos bienes para efecto de que podamos librarlos de las tarifas arancelarias. Ahora, ¿qué acuerdos están por entrar en vigencia? Miren, existe de parte de MINCETUR ya avanzado bastante el camino de negociación para el efecto de tener acuerdos con Tailandia, con la Alianza del Pacífico y con Guatemala. Y no podemos despreciar esas economías porque en época de vacas flacas, ya lo que gotea finalmente puede llenar el vaso. ¿Qué acuerdos están también en negociación? Miren, con Turquía. Increíblemente, ese acuerdo no lo propuso el Perú, lo propuso el gobierno turco. Ellos vinieron a negociar con el Perú y dijimos, bienvenido seas. ¿Ya? Has llegado justo a tiempo, gracias por escuchar mis rezos. ¿Ya? Y por otro lado, estamos también negociando, casi calladitos, a voz baja, con Honduras y El Salvador, porque ahí evidentemente, si bien es cierto, no existe mucho interés comercial de nuestra parte, pero sí es importante mantener contacto con Centroamérica para poder, a través de esos acuerdos, mantener cierta vigencia en el manejo de nuestras economías y nuestras importaciones y exportaciones. Entonces, ese total de 61 TLCs con los principales países representan el 95% de las exportaciones del Perú, que son aproximadamente 40.000 millones de dólares, Con nuevos acuerdos comerciales, en teoría, estamos logrando nosotros acercarnos más o menos a unos 3.000 millones de consumidores, que representan el 45% de la población mundial, Y acá viene la parte más importante. Miren esa cifra. El 90% de nuestras importaciones, o sea, más de 38.000 millones de dólares, corresponden a acuerdos comerciales, a TLCs. El 90% de todo lo que el Perú consume del mercado extranjero tiene como sustento los tratados de libre comercio. Es decir, el importador ya no es un importador empírico, no es aquel que se deja llevar por la emoción y encuentra una necesidad en el Perú y sale a comprar y al primer país que consiga un precio lo trae. No, no es así. Primero estudia. Dice, a ver, quiero comprar marcapasos, para los cirujanos cardiovasculares. Para ellos quiero comprar su marcapaso para que lo coloquen a los pacientes que tienen esta dolencia
en materia de salud. Perfecto. ¿Quiénes son los países fabricantes líderes? Elige 3, 4, 5 países. ¿Ok? Está Estados Unidos, está Alemania, está Brasil, está Italia. Bueno, ¿de cuál de esos países me conviene traer? No necesariamente por cuestiones de precio, sino por cuestiones de acuerdos comerciales. Porque el cargo arancelario es fuerte en materia de marcapasos. Y revisamos el TLC con Estados Unidos y resulta que están incluidos los marcapasos con 0% de valor. Y encima la certificación americana es con una simple declaración jurada. No tienes que pasar por una entidad estatal para el certificado de origen, no tienes que conseguir firma, no tienes que pagar nada, basta una declaración jurada. Vamos cerrados, traemos entonces ese equipo del gobierno americano en base al TLC. Son decisiones gerenciales, ¿ok? Y en materia del PBI, bueno, pues lo que podemos nosotros mencionar en base a los TLCs es que en promedio estamos ingresando a economías que en conjunto suman más o menos 58 millones de dólares, que es el 82% del PBI a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, existe la posibilidad de que los acuerdos comerciales que ahora tenemos se extiendan a otros países. ¿Ya? Esta es una proyección de la agenda pendiente de MINCETUR. MINCETUR dice, todo lo que hemos logrado ahora lo podemos replicar en otras regiones. ¿Y dónde están colocados los ojos del gobierno actual? En la zona de Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, la India, Indonesia, Kuwait, Qatar, Bahrein y obviamente Rusia. Acuérdense que el gobierno desde antes juramentario está tocando la puerta a Rusia. ¿Ok? ¿Se acuerdan o no? Eso significa que hay un vivo interés por tener lazos comerciales directos con el gobierno ruso. Es más, miren, se frustró la posibilidad del año pasado de que el gobierno ruso pudiera financiar en el Perú la primera planta petroquímica que se iba a colocar en Hilo. Y se frustró por un tema de manejo, vamos a llamarle gerencial de parte del gobierno. Lo único que estaban pidiendo los rusos, obviamente con bastante interés, era: necesito una zona, una región en la que me vendas el terreno. No quiero que me concesiones, no quiero que me digas que te pongo una concesión y después retorna al gobierno. No, quiero que me lo venda. Véndemelo. ¿Cuánto cuesta? Yo le digo, no, te puedo vender, es como vender el país. Entonces entraron en una discusión, una disquisición que obligó a que los líderes regionales de esa zona también despertaran y dijeran: no, ni ninguna nos oponemos, en marcha y todo lo demás. Y eso otra vez nos volvió al caos. ¿Ok? La inversión inicial de ese proyecto era millonaria. Y ustedes dirán: pero ¿para qué no sirve esa energía si el Perú no la necesita? Que no la estaban produciendo para el Perú. Podríamos vender esa energía a Brasil y a Chile. Estaba estratégicamente colocado en la ruta de la interoceánica sur. ¿Vieron? Entonces, esa, por ejemplo, son decisiones que se tienen que retomar en una agenda pendiente. ¿Ok? También el gobierno ha implementado las oficinas de comercio exterior en algunos países, como lo que viene haciendo Chile. Chile nos lleva ventaja en esto. Chile ha colocado misiones comerciales, ¿ok?, en diferentes países para lograr hacer estudio de mercados, para lograr traer al Perú algún tipo de inteligencia comercial que le permita decir al exportador qué economía, qué país tiene determinada necesidad de algunos bienes y venderles directamente, porque al exportador le genera cierta dificultad el conseguir proveedores confiables afuera, ¿ok?, compradores confiables. Para ello están las embajadas y los asesores comerciales. Se han implementado en el 2012 13 oficinas, miren, en diferentes partes del mundo, ¿ok? Y en el 2013 5 nada más, o sea que ahí se estancaron, ¿ya? Pero, acá viene la parte bonita. En este año han colocado 18 oficinas. En México, en Caracas, no sé para qué, pues de Caracas ya. Lisboa, Londres, París, Ginebra, Milán, Estambul.